Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, a los relatos extra de la semana. El día de hoy tenemos un relato de los tantos que nos enviaron para estos días en Semana Santa, que muchos ya lo saben, cuando algunas entregas llegan a durar un poquito menos de lo habitual, es porque viene en camino un especial, en este caso, el 5º aniversario del mausoleo. Estén al pendiente, pero por ahora, vámonos con esta historia, que es de esas que nos generan más dudas que respuestas. ¿Comenzamos? De ser así, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos a Buenos Aires, Argentina. Una persona anónima nos cuenta lo siguiente. Mi familia es muy religiosa, más aún mi tío. De él tengo que decirles que con el fallecimiento de mi abuela en el año 2004, con la soledad y la tristeza, mi tío se enfocó mucho en su fe, llegando hasta el fanatismo. Mi mamá, con miedo a que su hermano perdiera la cabeza, me pidió en aquel entonces que viviera con él al menos unos meses. Ella me ayudaría con las cosas y me daría cualquier contacto de trabajos en el pueblo o cerca de su casa. Yo estaba pasando por el duelo de perder una relación. Lo que menos quería era estar en casa o estudiar. En ese entonces yo tenía 19 años. Mi tío vivía muy aislado, a 30 kilómetros del pueblo más cercano. Sí me gustaría omitirlo. Así que luego de viajar a su casa, por fin llegué a su pueblo. Me recibió, le dio mucho gusto verme, y cuando entramos, vi que su casa estaba repleta, llena de carteles sobre Jesús y versículos de la Biblia. Todo eso me relajó y perturbó al mismo tiempo. Estaba repleto de cuadros con citas y frases motivacionales nombrando a Jesús. Para ser sincero, me esperaba que estuviera llena de santos, pero no. Solo eran cuadros, dibujos, versículos, frases religiosas y así. Me enteré que mi tío vivía de vender este tipo de cosas en diferentes ferias de la región. También conocía a El Dingo, así le decían. Un adulto no tan grande como mi tío, quien estaba rentándole un dormitorio a mi tío. Lo llamaban El Dingo porque no dejaba de usar un gorrito tipo australiano. Era muy rubio y flaco. Y luego de estar platicando un buen rato, me mostró toda la casa, incluido el patio. Prácticamente estaba sin vida, pero de ahí lo único cuidado eran 2 figuras, 2 esculturas de Jesús. Una de 1,50 m, parado, en una posición de gloria, como le decía mi tío, y el otro, un poco más pequeño, era de Jesús en la cruz, el segundo. Pero en esa parte donde estaban esas 2 figuras, ahí sí había mucho verde y flores, mucho pasto. Hacían mucho contraste con el resto del jardín. Llegamos a un trato, en donde yo me encargaría de arreglarle ese jardín por 2 meses de renta, y luego ya veríamos qué. Yo acepté y así inició mi estancia en casa de mi tío. Pasó enero, mejoré todo el jardín, ese lugar en donde estaba Jesús todavía más, y luego conseguí un trabajo en una tienda de paso, ahí mismo en el pueblo. También me fui llevando mejor con este hombre, Dingo. Platicábamos de un montón de cosas, teníamos en común el gusto por los autos y por eso nos llevamos excelente. Y en febrero me di cuenta de que mi tío, aunque iba a misa a la iglesia, porque a veces lo acompañaba, él siempre se sentaba al fondo y solo se persignaba ante la figura de Jesús. El padre, un hombre muy amable, un día, cuando terminó la misa, se acercó conmigo a platicar, y ahí me contó que mi tío, desde que mi abuela falleció, porque él la conocía muy bien, eran muy cercanos, él donó todas las figuras y se empezó a tomar muy en serio el tema de la misa. Luego fue que se dedicó a esto que les dije. Para el 15 de marzo, con ayuda de El Dingo, luego de platicar con él y llegar a la conclusión de que mi tío estaba muy obsesionado con la religión, digo, cada quien, ¿no? Pero él se quedaba despierto toda la noche, dándole vueltas a las figuras de Jesús, y se persignaba a cada rato, rezaba, ya era algo preocupante. Y decidimos llevar a mi tío con el sacerdote, con la esperanza de que nos ayudara a hacerlo entrar en razón, a bajarle ese fanatismo y la obsesión. Afortunadamente, mi tío sí se calmó con esto.
Ya no lo veíamos en las noches haciendo eso, porque el Dingo me contó que también en los días santos iba con toda la gente a molestarla, diciéndoles que no comieran carne. Ya también iba por ese lado. Pero todo empeoró en Semana Santa, específicamente el Domingo de Ramos del año 2005. Mi tío se levantó en la mañana a esperar en la entrada de ese pueblo con su ramo de olivos, y esa mañana que salí me di cuenta que mi tío estaba hablando con unos policías. Ellos le habían llamado la atención, pidiéndole que le bajara un poquito al escándalo que estaba haciendo, porque me dijeron en cuanto llegué que se la pasaba gritando cosas de la iglesia, haciendo ruidos raros, diciendo versículos de la Biblia, asustando a la gente. Ese día estuvo todo el día afuera. No logré convencerlo de entrar, pero al menos ya estaba tranquilo, y se me perdió entre las calles cuando fueron todos a misa y pues a la celebración. Y cuando cayó la noche, estaba platicando con Dingo afuera de la casa de mi tío, esperándolo. Ya era tarde, no había nada de gente en las calles, y mi tío no llegaba, pero luego lo vimos caminando hacia acá, por la calle. Sin embargo, vimos que venía acompañado de una persona, a quien por la oscuridad de las calles, supongo, por la poca luz de por allá, no lo pudimos identificar bien. Parecía una silueta solamente, caminando a su lado, y de pronto, de un segundo a otro, ya venía completamente solo. Por lo que cuando llegó, le preguntamos que con quién venía, si con algún vecino, y nos dijo que no, que él venía solo. Podía ser que sí, vimos mal, entonces lo dejamos así. Sin embargo, mi tío venía todo sucio, lleno de tierra, algo muy anormal en él. Solo que ya no le quise preguntar nada, venía de malas. Esa noche unos ruidos, que no entendía qué eran, no me dejaban dormir. No sabría decirles a qué sonaba. Era como si estuvieran moviendo cosas y la pésima costumbre de Dingo, que me caía bien, pero no saben cuánto me molestaba que no supiera tocar la puerta, porque de por sí ya estaba con el pendiente de esos sonidos. De repente me hace brincar de la cama cuando abrió la puerta de golpe. Hasta me paré, pero no encendí la luz. Veía un poco por la luz de afuera. «Hey, ¿puedo pasar? Uy, perdón». Se quedó quieto, saliéndose un poco. «Ay, ya, pásale, Dingo, estoy vestido. Aparte, ya casi estás adentro». «No, no es eso, es que no sabía que tenías visita». Me dijo esto, saliéndose un poco más del cuarto, como cerrando la puerta. «No, estoy solo. ¿Por qué? Mira». Le mostré, encendiendo ahora sí la luz, que yo estaba solo en mi cuarto. Y él se puso pálido, hasta se quitó los lentes, los limpió, se los volvió a poner y me dijo: «Te juro que acabo de ver a alguien acostado en tu cama, ahorita que te levantaste. Por eso creí que estabas con alguien. Vi la sombra», me dijo, señalándome la cama. Él tardó en calmarse, se veía asustado por lo que me decía, y yo trataba de convencerlo de que estaba solo. Y de repente oímos ruidos otra vez, lo mismo que yo había escuchado antes, y fue que Dingo señaló la ventana. Volteamos y ambos vimos la figura de una persona, la pura sombra. Me puse rápido un pantalón y ambos salimos a ver quién andaba por ahí, porque parecía estar espiando por la ventana. Pero no había nadie, ni huellas ni nada, porque Dingo estaba buscando hasta en el suelo. Llegamos al patio y las figuras que tenía mi tío estaban cubiertas de la cabeza con un pañuelo blanco, cosa que mi tío nunca hacía. Y no quedó de otra, las dejamos así. Creímos que habíamos visto mal. Cerré la ventana y pues ni modo, a dormir así. Al día siguiente hubo una procesión en la que mi tío participó. En la noche hablamos sobre los ruidos de la madrugada, solo mi tío y yo. Y lo único que me dijo es que debía ser más respetuoso con esas fechas santas. No le entendía, y me dijo que de ahora en adelante me tenía prohibido acercarme a las estatuas de Jesús, que lo mismo iba para Dingo, que ni se nos ocurriera tocarlas. Él estaba muy enojado, no entiendo por qué, no me escuchó a lo mejor. Y al regresar a mi habitación eché un vistazo al patio,
y las estatuas ya no tenían ese pañuelo. El martes santo fue más tranquilo, pero el miércoles me tocaba atender al negocio, ahí donde les dije que conseguía empleo. No había mucho por hacer. Cuando entra una llamada a la tienda, respondo y la voz de una mujer me pregunta: «Oye, ¿por qué tú no estás en la misa?» «Buenas tardes, pues no, porque estoy trabajando», contesté. La señora empezó a cantarme por teléfono una canción algo vulgar de aquí de Argentina y luego me dijo: «Se respeta a quien se quiere. ¿Tú quieres a Cristo?» «Señora, por favor, si no va a pedirme algo, le voy a pedir que corte. Me van a regañar a mí», le dije algo molesto. Ella se rió y colgó. Vi el número en el teléfono y no tenía nada para mostrar. Fue muy extraño, claro, pero pues lo tomé como una broma a la tienda. Pero en la noche de ese día, Dingo fue a mi cuarto a despertarme, hablándome en voz baja. Y antes de preguntarle algo, yo oí que afuera habían unos ruidos algo diferentes porque escuchaba que alguien estaba caminando y haciendo ruidos muy pesados. Estos eran como pasos de alguien, me atrevería a decir muy pesado o grande a lo mejor. Y Dingo me dijo que había alguien muy grande caminando afuera de la casa. Salimos corriendo y no vimos nada. Solo llegamos al patio otra vez y vimos ambas estatuas tapadas otra vez de la cabeza. Mi tío llegó en ese momento y al ver así las figuras nos empezó a insultar, diciéndonos de todo sin escucharnos. Les quitó los pañuelos y los quemó con un encendedor que tenía en el pantalón enfrente de nosotros. Y antes de que nos fuéramos, yo creo que sí nos escuchó, a pesar de haber estado tan enojado cuando le dijimos que no habíamos sido nosotros, porque nos dijo que solo el diablo hacía eso. Y nos fuimos, ya ni le dijimos nada. El jueves santo también trabajé. Al ir a casa, al llegar, vi que mi tío estaba más irritado que de costumbre. Por lo tanto, comimos y mejor me acosté. Pero a eso de las 2 o 2:30 de la mañana, me despertó la voz de un hombre llorando. Sonaba leve, pero lo suficientemente fuerte para despertarme, y eso sonaba muy cerca. Me levanté, encendí la luz, y en ese segundo Dingo ya estaba por entrar al cuarto. Apenas entró, vi cómo la cara de Dingo cambió por completo. Pegó un fuerte grito. Yo volteé asustado por solo verle la cara y en la esquina del cuarto había una cabeza, así como suena. Yo ya tenía la luz encendida. Ambos vimos la cabeza de un hombre que ahora no solo estaba llorando, sino que había empezado a gritar. Yo también grité del miedo. Intenté salir corriendo del cuarto, tomando a Dingo para quitarlo de la puerta, pero él no se movía, y mi tío llegó en ese momento. Y lejos de cualquier otra cosa que esperaría, me dio una cachetada. Se enojó. Empezó a decirnos comentarios muy horribles. Él creyó que Dingo y yo estábamos haciendo cosas que no se deben mencionar. Yo usualmente dormía en boxers, por eso se veían las cosas como tal. Pero mi tío ni nos escuchó. Empezó a gritarnos de cosas, que le estábamos faltando al respeto a la Semana Santa, a su casa. Y cuando volteamos para decirle lo que estaba pasando, la cabeza ya no estaba. Mi tío me estaba diciendo ya que me largara. Aparte, venía enojado porque nos dijo que le habíamos vuelto a tapar sus estatuas. Y si no hubiera sido por este Dingo, me habría echado a esa hora de su casa. A mí no me escuchaba. Y mi tío no dijo nada. Dingo le explicó y solo se fue muy enojado. Al siguiente día, Viernes Santo, desayunamos en silencio. Y luego mi tío se fue a la iglesia a preparar la procesión. Yo ya me quería ir. Todo estaba mal por allá. No sabía qué estaba pasando. Quería irme de ahí sinceramente. No quería ir a la procesión, pero pues ahí me tenían más tarde. Y de toda la representación del Vía Crucis, cuando llegó la parte donde crucifican a Jesús, todos ahí estábamos callados viendo la obra. Y de repente, al mismo tiempo, toda la gente del pueblo, incluyéndome, volteamos para todas partes porque sonó una carcajada.
pero fuerte, y nos veíamos entre todos buscando, y no teníamos claro de dónde venía. Y una señora cerca de mí me dijo que a lo mejor era un señor, un borrachito, a uno que conocíamos muy bien, porque siempre andaba por ahí molestando a los demás. Pero la procesión terminó, y yo alcancé a escuchar que por ahí andaba comentando la gente que seguro habría sido ese borrachito, lo mismo que me dijo la señora. Sin embargo, en eso que caminábamos alejándonos de todo el asunto del Vía Crucis, unos señores gritaron a la vuelta de una casa. Yo también fui para ver qué ocurría, junto con toda la gente, y el borrachito estaba con otra persona que yo no conocía bien. Pero el señor, ese del que les digo, sí era el mismo del que hablaba con la señora. Ellos estaban inconscientes, desmayados, tirados en la tierra, sin ninguna prenda. Todo era tan raro en esos días por allá, muchas preguntas a decir verdad. Mejor me fui a la casa de mi tío. Y de nuevo, apenas llegué, él me empezó a reclamar que por qué le volvía a tapar sus figuras de Jesús, mostrándome unos pañuelos que yo ni sabía de quiénes eran. ¿Por qué lo haría? El domingo de resurrección se hizo una kermés. Había juegos y todo era un poco más normal. A comparación de los otros días, sí. De hecho, el día anterior, Dingo me contó que una vecina le dijo que habían encontrado la ropa de estas personas, los borrachitos inconscientes, enterrada afuera del panteón. ¿Quién sabe cómo dieron con ella? A ese punto era lo menos extraño de por allá. Y entre todo lo de la kermés, la comida, los juegos, los bailes, todo se calmó. Cambiaron mucho las cosas para bien, tranquilizándose en contraste a todo lo que estaba pasando. Luego de ese día, los hechos paranormales y extraños con la gente, incluido mi tío, pararon, pero sí me dejaron con un muy mal sabor de boca. Mi tío de repente soltaba comentarios groseros cuando le conté de las cosas que me pasaban en la noche, lo que oíamos Dingo y yo. Él estaba convencido de que era un castigo de Dios por no creer. Me decía esto muy enojado, y como no había mucho por hacer en ese pueblo, en uno de esos días hablé con el padre de la iglesia, comentándole todo lo de mi tío y poniéndolo al corriente de sus comportamientos. Pero el padre me dijo que Dios no castiga, que seguro fue el otro, el maligno, porque me dijo que él juega mucho en estas épocas para hacernos perder la fe a quienes sí creamos en Jesús, y me comentó que en eso podía tener razón mi tío, que quizás quien cubría las figuras religiosas del patio era algo malo, y no alguien de nosotros, que esto lo hacía para poder andar haciendo lo que quisiera, que le resultaba extraño que anduviera por nuestra casa, siendo que mi tío era muy apegado a la religión. La relación con mi tío se fracturó, casi no me hablaba ya, me decía muchos comentarios groseros, insultándome sobre mis preferencias, porque él seguía pensando que cuando nos vio a Dingo y a mí, asustados por la cabeza que se nos apareció, había significado eso, que teníamos algún tipo de relación, y me empezó a culpar de todas las cosas raras que pasaron en esa Semana Santa. Yo ya tampoco aguanté que me dijera tantas cosas así, no me dejaba ni hablar. Aparte, estaba muy cegado por la religión, y con todo lo que ocurría en ese pueblo, a mejor me fui a casa, apenas terminó Semana Santa. Sin embargo, los últimos meses de vida de mi tío, fui a verlo. Yo no sabía que iba a fallecer, entonces fue genuino el que coincidiéramos en casa de otro familiar y nos reconciliáramos. Solo que con esa plática con él, me contó que en esa Semana Santa del 2005 le pasaron muchas cosas. Me dijo que la llamada de la mujer de la tienda, la que les conté, que fue muy extraña. Él no me lo contó en ese tiempo, pero constantemente esa misma mujer lo llamaba a él. Respondía al teléfono y ella le decía que era un pecador. Le cantaba canciones muy vulgares y al tratar de regresar la llamada nunca podía. Nunca pudo ver qué número era, a pesar de que ya tenía identificador y que sabía que no éramos nosotros quienes le cubríamos las estatuas de Jesús, pero que si no, tendría que darnos una respuesta paranormal. Y no quería eso.
no quería aceptarlo, prefirió culparnos a nosotros, pero él sabía que algo raro estaba pasando. No comprendía por qué, si estaba muy apegado a la religión, le pasaban ese tipo de cosas. A pesar de todo, mi tío y yo ya no fuimos cercanos. Nos reconciliamos, sí, pero yo nunca olvidé esas cosas groseras que me decía, hasta que lamentablemente se nos adelantó. Y sobre el pueblo, es ya casi un lugar fantasma. A día de hoy, mucha gente ya se fue, según me contaron mis tíos, y creo que es mejor así. Por allá, no sé si durante el resto del año, pero al menos en Semana Santa, cambiaba por completo ese pueblo. ¿A usted le ha pasado algo similar? ¿Cree que los días santos propicien este tipo de manifestaciones? Me gustaría conocer su opinión y también su historia, que como siempre será un placer leerlos en este canal. No olvide seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.